comunicación con Monseñor Ramón Castro Castro en su calidad de presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Él asume esta responsabilidad apenas el día de ayer de manera oficial. Va a estar al frente del Episcopado Mexicano, que congrega a todos los obispos de la fe católica hasta el año de 2027. Una de las principales actividades o primeras actividades que ha tenido justamente el episcopado ha sido la reunión del miércoles, si no me equivoco, con la presidenta de la República, donde pusieron sobre la mesa las cartas y las demandas y las solidaridades también del episcopado con el gobierno mexicano. Monseñor Castro y Castro, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Me alegra muchísimo saludarle a usted y a todo su auditorio. Es de verdad un gusto. Usted tomó posesión apenas y plantearon en el episcopado un programa que le fue presentado a la presidenta de la República. ¿Cómo les fue? Mire, debo decirle que bien. El día miércoles invitamos a desayunar a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y a la señora Clara Luz, una hora antes de que llegara la señora presidenta. Y en el desayuno estuvimos la nueva directiva de la presidencia junto con los cardenales de México. Y ahí tuvimos la libertad, Pepe, y eso con toda sinceridad se lo digo, de hablar como nunca la habíamos tenido ante un secretario de Gobernación, sin ningún tapujo, sin ninguna cortapisa. Hablamos de la realidad del dolor que está sufriendo el país, de los que llevamos la responsabilidad de estar en la primera batalla, y fuimos escuchados con mucha atención. Fue un diálogo, monseñor, lo interrumpo, perdón, fue un diálogo como no se había dado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Exacto, y esto fue previo a la llegada de la presidenta. Una vez que ella llegó, y según el protocolo que hemos de seguir, primero la recibimos, la nueva presidencia, el presidente saliente, y le dijimos que el encuentro con los obispos, esto fue en una sala contigua a el auditorio, iba a haber preguntas, que si no tenía ningún inconveniente, y no tuvo. Entramos al auditorio donde había 160 obispos de todo el país, todos asisten normalmente, a no ser que alguien esté enfermo, y allí ella nos habló por cerca de 10 minutos, 12 minutos, y fue una hora el encuentro. Después de su discurso inaugural, hubo preguntas de parte de los obispos, y lo hicimos en grupos de 3, para que ella nos respondiera con mayor facilidad y aprovechar más el tiempo. Y hubo preguntas muy buenas, sobre todo lo que más nos inquieta, lo que más nos preocupa, la violencia, la inseguridad. Le hablamos también de la cuestión migratoria, le hablamos de la tala. Un obispo está muy preocupado por la tala de bosques, que desgraciadamente se está realizando. Le hablamos de la necesidad del equilibrio de división de poderes, le hablamos de la necesidad del Estado de Derecho, y fuimos escuchados, Pepe, cosa que en 6 años antes no lo habíamos logrado, porque se había dicho que el único interlocutor era el Santo Padre. Pero hoy no, y vimos, mire, de verdad no hubo enojo, no hubo un rechazo, no se sintieron agredidos, y se los dijimos con toda claridad: no somos oposición, no queremos llevar una crítica que no sea constructiva. Escúchenos a nosotros, que somos pastores y vivimos esta realidad cotidiana, y que además no es que nos queramos meter en política, como es la misión y la naturaleza propia de la Iglesia según la doctrina social, en donde tiene 2 ejes fundamentales, que es la dignidad de la persona y el bien común. Y el hecho de sentirnos escuchados, Pepe, lo vemos con esperanza. Se ha tendido un puente. Yo creo que tenemos que consolidar ese puente y que tenemos que seguir construyéndolo poco a poco. Esto nos da un respiro, Pepe. Le dieron, monseñor Castro, le dieron ustedes, le dejaron claro, pues, que la política de abrazos no balazos no ha funcionado. Ahí coinciden ustedes con lo que señaló días antes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Le dijeron también que a esa política la historia la va a juzgar.
Así es, y lo hemos dicho en diferentes foros y en diferentes medios, pero si analizamos nos hemos de dar cuenta que ya no se utiliza esa frase y que ella, la señora presidenta, nos habló de una nueva estrategia y escuchamos algo que es razonable, denos tiempo. Yo creo que es razonable lo que pide, puesto que no tiene mucho tiempo de haber comenzado su servicio como presidenta, y yo creo que hay que darle el derecho a la duda y que sigan construyendo y que habrá resultados. La inercia que viene trayendo esta violencia, que es una barbarie cada vez más fuerte, pues no es fácil detenerla, pero si se ponen las bases y si hay cimientos concretos, eso a nosotros nos anima. Y le hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar, que hemos de seguir trabajando por esos procesos de paz que ya comienzan a dar fruto. Usted se acuerda, Pepe, de que después del asesinato de los jesuitas se comenzó un trabajo entre jesuitas, laicos, superiores generales y la Conferencia Episcopal, que hicimos en Puebla un encuentro nacional de paz, y de ahí nació la Agenda Nacional, y que hay 7 acciones muy concretas para no quedarnos en el aire, sino aterrizar todo lo que se propuso, y que ahora va ya en su tercera etapa esta implementación, sobre todo en municipios. Esto para acabar, monseñor, con la cultura de la muerte. Entiendo que violencia, impunidad, crimen organizado, la crisis institucional, la pobreza, el deterioro ambiental son los puntos clave para acabar con esa cultura. Ni más ni menos, exactamente. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. La misión del Evangelio, la misión del reino es vida, ni más ni menos, la cultura de la vida, de la paz, de la justicia, del amor, de la solidaridad. Y eso es lo que nos motiva, nos inquieta y nos lleva a trabajar con todo lo que tengamos para que se consolide. ¿Tienen ustedes fe en un diálogo con una presidenta no creyente? Tenemos confianza en lo que vemos y oímos. Es una confianza no ciega, hay que ser concretos, pero el hecho de tener confianza en un diálogo que no teníamos antes, Pepe, eso es lo que nos da ánimo. Muchas gracias, monseñor, por estos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Si nos abre la puerta, estaremos muy atentos a no cerrarla y tener un diálogo permanente con ustedes, que son parte importante de los factores de la sociedad, como son los empresarios, los sindicatos, los maestros, en fin, como es el gobierno. También la Iglesia Católica tiene una fuerza, sin duda, muy, muy importante. Pepe, ha sido un gusto, y claro que la puerta está abierta, aunque debo decir, yo no soy ya el vocero oficial. El vocero oficial es el secretario general de la Conferencia Episcopal, lo cual no quita que yo también pueda ser portavoz de alguna manera. Muchísimas gracias, Pepe. Dios lo bendiga a usted, su auditorio, y los proteja a todos. Ánimo. Ánimo, gracias, monseñor Ramón Castro, ya desde el jueves, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Estamos